En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Todo en María y por las benditas almas del purgatorio. Queridos hijos, este domingo queríamos predicarles sobre Santa Francisca Javiera Cabrini. En el desarrollo entenderán el porqué. Santa Francisca Javiera nació en un pequeño pueblito, Sant'Angelo Lodigiano, en el norte de Italia, muy cerca de Milán, apenas a 50 kilómetros de esa gran capital de Italia que es Milán. Nació el 15 de julio de 1850. Desde pequeña quería ser misionera y desde pequeña quería viajar al Extremo Oriente. Le llamaba la atención la China. Sin embargo, cuando fue creciendo intentó entrar en dos comunidades religiosas a falta de una y en las dos les dijeron no. Le dijeron tiene que salir. Y el motivo fue su debilidad y poca salud. En ese contexto estudió entonces para ser profesora. Varias de nuestras feligresas han sido o son profesoras. En Cali hay muchísimas profesoras, curiosamente, entre nuestra feligresía. Y a los 18 años se graduó para ser profesora de colegio. Por encargo de un sacerdote se empezó a encargar de un orfanato y en 1880, tenía 30 años de edad, fundó, ya que no había podido entrar en comunidades, 2 intentos, ella misma por consejo de espirituales fundó las Hermanas Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús, así se llama su comunidad, Hermanas Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús. Como religiosa agregó a su nombre era Francisca Cabrini, pero como quería ser misionera, quería ir a la China, tenía mucha admiración por San Francisco Javier, el gran jesuita y el gran apóstol del Extremo Oriente, la India, Japón, China, o sus intentos en China. Por eso ella cuando fue religiosa se agregó a su nombre original Francisca, se agregó Javier, el nombre de su patrono, la persona que admiraba a ella por las misiones en el Extremo Oriente. En italiano, Saverio. En nuestra lengua tenemos el femenino Santa Francisca Javiera. Queriendo viajar al Extremo Oriente y pensando así para sus misioneras, sin embargo, algunos sacerdotes, en particular un obispo, que parece que tuvo una vida muy santa también, Juan Bautista Scalabrini, él viendo la emigración italiana en masa hacia Estados Unidos, Brasil también tiene muchos inmigrantes italianos, Argentina tiene muchos inmigrantes italianos, fue un fenómeno que empezó, si no nos equivocamos, hacia 1860, y viendo el estado espiritual muy abandonado de estos inmigrantes, este obispo procuró ocuparse de ellos desde Italia, era el obispo de Piacenza, o Piacenza en Italia, y en la preocupación sobre los inmigrantes italianos le pide a Santa Francisca Javiera que ella con su congregación misionera viajaran a los Estados Unidos y no al Extremo Oriente como eran sus planes. Ella tenía dudas sobre qué hacer y en esa situación dudando, ya estamos unos cerca de 10 años después de su fundación, hacia finales de 1888, ella empieza a pensar sobre esta posibilidad de tal vez viajar hacia el occidente, pero dudaba mucho y seguía pensando en la China. Este obispo le impulsaba mucho, Juan Bautista Scalabrini, a que viajara hacia los Estados Unidos. En este contexto ella tiene un sueño y en el sueño habla con la Santísima Virgen, también habla con el Sagrado Corazón de Jesús y con una beata que había tenido que ver en su fundación, y en el sueño ambos le dicen, o los tres mejor dicho, que viaje sin problema y sin miedo a los Estados Unidos. Sin embargo, ella sigue dudando y finalmente consigue una audiencia con el Papa León XIII y el mismo Papa le dice literalmente no hacia el oriente, sino hacia el occidente. Vale decir, no a la China, sino a los Estados Unidos. El Papa le dice no al oriente, sino al occidente. Y con eso ella ya decide, y en el año 1889, en el mes de marzo, viaja ella con sus primeras misioneras hacia Nueva York.
el primer destino de ellas. Empieza un gran apostolado allí, intentando ayudar a los inmigrantes italianos que, como decíamos, en masa habían emigrado. Y la situación religiosa se hacía precaria porque no había suficientes sacerdotes italianos que ayudaran también con el idioma para que les asistieran espiritualmente. Y el gran peligro, y ella era consciente de eso y luchaba contra eso, era la tentación en un país de mayoría protestante, de la herejía del protestantismo, por lo menos para la época. Hoy está como más, o con los años, mejor dicho, hoy en día con la falsa iglesia todo está mal, pero con los años eso fue equiparándose. Pero para la época era sin duda un país de gran mayoría de la herejía protestante, y el riesgo era ser tentados, como hoy en día, tristemente, los católicos de Hispanoamérica, ser tentados por las sectas. Y para tratar de mantenerles en su fe católica, ayudarles en la educación con escuelas y en orfanatos también, comienza su apostolado allí en los Estados Unidos. Con el tiempo, ella llega en 1889, 20 años después, para 1909, ella se nacionaliza como ciudadana de los Estados Unidos, con lo cual, cuando fue canonizada, el Papa Pío XI la declara beata y el Papa Pío XII la canoniza en 1946, si no me estoy equivocando, con lo cual pasa a ser la primer ciudadano de los Estados Unidos en ser canonizado, la primera santa de los Estados Unidos. Tiene mucho apostolado también en Chicago, y en Chicago para el año 1905 fundó ella misma el Hospital Columbus, que existió, fue demolido hace relativamente poco, y tengo una anécdota personal con ese hospital. Ella murió en 1917, un poco por el cansancio y el agotamiento por tantos viajes. De hecho, empezó a viajar un poco por todo el mundo. Llegó a hacer 60 fundaciones en su corta vida. Murió de tan solo 67 años de edad, entre el agotamiento y con la enfermedad de disentería, internada en el Hospital Columbus de Chicago, que ella misma había fundado. Allí mismo murió en el año 1917. Decíamos, este hospital fue demolido en el año 2002, ya no existe, y por lo que entendemos ahora se ha hecho un condominio. Pero allí entra una anécdota personal que queríamos compartirles. Demolido en el año 2002, sin embargo, en enero del 2000, 2 años antes de ser demolido, viajamos para esa época. Yo era seminarista, diácono, estamos hablando casi más de 25 años atrás, y nos habían mandado con un sacerdote, 2 diáconos, a pedir limosna, curiosamente, a los Estados Unidos, en todas las capillas y prioratos de la Fraternidad San Pío X, para la época, mi congregación. Y viajando en distintos lugares, en Chicago, en relación a Santa Francisca Javiera, un anciano, un ancianito de origen italiano, de hecho, yo estaba interesado en dicha santa. Desde que era seminarista me llamaba la atención, primero por la mención del martirologio. Ella está mencionada el 22 de diciembre. Si ustedes tienen la costumbre de leer el martirologio, que así lo esperamos, fíjense en esta fecha, el 22 de diciembre está allí nombrada en el martirologio. Y desde que era seminarista me llamaba la atención, curiosamente además, que hay una circunstancia que en Argentina, no sé si el más famoso, pero tal vez el más famoso vino de misa se llama Cabrini. Entonces el apellido sonaba mucho, aunque me dijeron, no estoy seguro, que simplemente el apellido de la familia italiana que lo fabrica en Argentina. Sea como sea, me sonaba mucho el apellido Cabrini más su mención en el martirologio. Y estando allí, con relación a ella, este ancianito italiano me llevó al hospital y pudimos rezar en la tumba de ella, en la misma sepultura. Con el tiempo yo no sé si, desconozco los detalles, si fue trasladada, no sé bien cómo es ese detalle, pero entiendo que el cuerpo de ella está en Nueva York. No sé si después fue trasladado, hasta donde recuerdo. Estuvimos en la misma tumba de ella, de rodillas, rezando. Había una capillita en el mismo hospital, Hospital Columbus. Decíamos el año de la canonización, 1946, y el mismo Papa que la declara santa, Pío XII, la declara además patrona de los inmigrantes. Y allí verán que les hemos dejado nuevamente estampitas de ella, fotos antiguas
y algunos cuadros de ella, porque esta prédica tiene algo o mucho de interés, lo decimos en chiste, no tan en chiste, porque queremos volver a pedirle la gracia para obtener la visa para el Padre Pío. De hecho, rezándole a ella conseguimos una pequeña visa por un año para el Padre Pío, pero queremos ver si, y vamos a intentar, si conseguimos la visa de residente para que ya esté, si me permiten la expresión, para siempre el Padre Pío en Colombia. Le vamos a pedir esa gracia a Santa Francisca Javiera. Por eso queríamos hablar sobre ella, sobre su vida, y por eso les hemos dejado allí nuevamente unas estampitas. Dios mediante, también dentro de pocos días, pensamos tal vez unos 10 días más adelante, volver a rezar la novena a Santa Francisca Javiera. Pero retomemos ahora sobre el cambio de planes. Volvemos a decir, quería ir al extremo oriente, la China le llamaba la atención y termina yendo hacia el occidente, hacia los Estados Unidos. Había sido influenciada, nombrábamos recién, por el obispo Monseñor Juan Bautista Scalabrini, que tenía una organización, también una comunidad de misioneros que trabajaban en Estados Unidos con los inmigrantes y quería mayor ayuda. Este obispo en una oportunidad le dice a Santa Francisca Javiera: nosotros hemos abierto una misión en Nueva York, le dice el obispo, creo que en esa ciudad sus hermanas podrían hacer mucho bien a nuestros inmigrantes italianos. Había sacerdotes obrando allí, trabajando de misioneros, querían tener una escuela católica y querían cuidar de las jóvenes italianas huérfanas que empezaba a haber para que no se desviaran del buen camino. Ella termina viajando a los Estados Unidos, decimos, fue convencida, o la última palabra se la dio el Papa León XIII, como decíamos recién, no hacia Oriente, le dijo el Papa, sino hacia Occidente. Hasta ahí las palabras del Papa, y por eso cambió en su mente la China y ahora Estados Unidos. Y fue no el único, de hecho, viajaba constantemente, toda su vida estuvo viajando, pero empezó su apostolado de misionera en los Estados Unidos, inclusive, por lo que nos toca, fundó también una casa en Buenos Aires para la época, estando ella todavía con vida. En Europa, en Brasil, en varios países del mundo, 60 fundaciones, decíamos recién, 60 fundaciones. Uno se pregunta en qué momento, con qué actividad puede alguien hacer todo ese apostolado, todo ese trabajo, 60 fundaciones. Nosotros manejamos unas pocas misiones en Colombia y no damos abasto. Es cierto que ella tuvo mucho éxito su congregación en cuanto a los miembros, tuvo muchos miembros, y como decimos alguna vez, la mayor carencia hoy en día no es lo económico, es lo humano. No tenemos soldados con los cuales hacer nuestra lucha, con los cuales hacer nuestro apostolado. Ella sí tuvo mucho, entre comillas, éxito, usemos esa palabra, y tenía muchos miembros su comunidad. Entonces, la mayor carencia siempre no es lo material, sino que la mayor carencia es lo humano, los hombres para hacer la obra. Siendo dos, solamente con el Padre Pío, mucho no podemos hacer. Que sirva esto también para llamar a las vocaciones para el sacerdocio y a las vocaciones para las hermanas. También queremos traer a colación un hecho personal, un hecho familiar de ella, un hecho de la familia de ella que nos da pie para hablar de un tema muy relacionado. Fue la última hija de 13 hijos. Es muy especial. El número 13 tiene algo especial. Sabrán que voy a usar una palabra un poquito fuerte, contra la estupidez moderna de pensar que es el número de la mala suerte, el 13 es el número de la Virgen María, tradicionalmente. Ella fue la hija número 13, la última de una familia numerosa. San Ignacio de Loyola, su fiesta fue el jueves, también, el número 13, el último hijo. Su biógrafo y contemporáneo, el padre Rivadeneira, 8 varones y 5 mujeres, él el último, el número 13. Entonces este hecho de la vida familiar de Santa Francisca Javiera nos da pie para insistir en la familia numerosa. Y siempre
el último en una familia numerosa tiene algo de especial. Esperemos que podamos tener familias numerosas. Ya saben de la famosa deuda colombiana. Y la vida de Santa Francisca Javiera nos da pie para insistir con los matrimonios jóvenes y con los jóvenes que estén llamados al matrimonio. No descartamos las vocaciones, pero los que estén llamados al matrimonio, que aspiren a esa nota de catolicismo, a esa gloria del catolicismo que es la familia numerosa. Santa Francisca Javiera, 13 hijos, sus padres, la última. Si no hubieran tenido 13, no existiría qué bofetada contra la maldita anticoncepción y la maldita planificación, y ni hablemos del horror del aborto. San Ignacio de Loyola, 13, el último. Su fiesta fue el jueves, el grandísimo santo. Otra vez, un español, fundador de una de las más grandes órdenes religiosas, los jesuitas. Entonces esperamos que este hecho personal, este hecho familiar de Santa Francisca, nos ayude también a insistir e incentivar en aquellos que estén llamados al matrimonio a que se salde la deuda colombiana. Ya lo saben, 30 años de apostolado de este tipo, la verdadera misa, la doctrina católica. Sin embargo, Colombia no tiene familias numerosas. Se ve que la revolución anti-Dios, la revolución anticatólica ha trabajado más fuertemente en Colombia a través de los presidentes que han tenido, a través de la educación. Y Colombia está peor que otros países, porque en todos los países donde ha habido apostolado de este tipo hay muchas familias numerosas. México, del Padre Pío, tiene muchas familias numerosas. Estados Unidos, que con motivo de este viaje que recién decíamos, pude conocer casi todas las capillas de los Estados Unidos de la Fraternidad San Pío X, estaba lleno de familias numerosas, llenos. Y ya les conté alguna vez una anécdota, apenas llegamos a los Estados Unidos, con este sacerdote español que nos llevaba como seminaristas. En el primer lugar que aterrizamos, Miami, la primera señora, que saludamos a las puertas de una capilla, típica señora de los Estados Unidos, rubia de ojos celestes, 15 niños tenía esa señora, 15. La primera que saludábamos, impresionante. Estados Unidos entonces lleno de familias numerosas y por todos lados. Francia tiene muchas familias numerosas, Bélgica tiene familias numerosas, Argentina, mi país, como siempre lo digo, somos tristemente, espantosamente liberales, pero a pesar de eso, con ese tipo de materia, el chip, y me disculpen la expresión, les ha entrado. Si tú eres de misa en latín, si tú eres católico y quieres de verdad serlo, la verdad doctrina en esta crisis apocalíptica, va de suyo que tiene que tener muchos niños. Y con esos liberales, se entiende, mi país está lleno de familias numerosas. Como siempre digo, en mi país nadie tiene hijos, salvo los que van a misa en latín. Acá nadie tiene hijos, ni siquiera los que van a misa en latín. Es una vergüenza. 30 años con esto y no hay familias numerosas. Es cierto y los felicito y los seguimos alentando los matrimonios jóvenes. Creo y espero, volvemos a usar la expresión, que el chip les ha entrado y van teniendo muchos hijos y quieren tener muchos hijos. Y los felicito, pero lo triste es lo que ha pasado antes. Con 30 años de apostolado en todos los otros países hay muchísimas familias numerosas. Aquí yo no sé qué es lo que ha pasado. El día del juicio vamos a analizar el fenómeno colombiano, ¿por qué no? Entonces esperamos y hacemos votos para que a través de Santa Francisca Javiera, Colombia salde la famosa deuda colombiana, tienda a saldar la famosa deuda colombiana y aquí sí haya, como en todos los países con este apostolado, muchas familias numerosas. Mucho más se podría decir de Santa Francisca Javiera. Dios mediante, esperamos hacer prontamente otra prédica. Mientras tanto, pedimos a ella su intercesión por todos estos motivos, la intercesión para obtener la visa de residente para el Padre Pío, la intercesión para que en Colombia haya familias numerosas como ella tuvo. El número 13 le sale santo. Veremos quién llega. Por ahora los que más tienen son 5. No está mal, pero falta mucho todavía. El número 13, santo. San Ignacio así, Santa Francisca así. Y si tienen 24, ni hablemos. Santa Catalina de Siena, ya lo saben. Impresionante, el top, el absoluto
la cima. Entonces pedimos a ella todas estas gracias y pedimos a ella también las vocaciones, porque como decíamos recién, la principal carencia no es lo económico, la principal carencia es la mano de obra, y me disculpan la expresión, no tenemos hombres, no hay vocaciones, y las pocas que hay no perduran, etcétera, etcétera. Entonces, la principal carencia son las vocaciones. Ella tuvo muchas vocaciones. Para la época del mundo todavía, en comparación a la fecha, el mundo era muy católico todavía. Hoy en día, en este apocalipsis, todo se complica más. Pero la principal carencia son las vocaciones, y sin gente para la mies, sin obreros para la mies, no se puede trabajar casi en la mies. En esto que parece los finales de la historia. ¿Y cuánta falta hacen soldados para este ejército y soldadas para el convento de las hermanas? Volvemos a invitar, ya que Santa Francisca es una santa mujer, una de la rama femenina de los soldados, volvemos a incentivar a las jóvenes que sigan haciendo experiencias. Varias han ido ya a hacer experiencias al convento de nuestras hermanas, un poquito cortas en tiempo, a mi juicio, generalmente una semana, yo les diría 2 o un poquito más, y las que ya han ido, que repitan esa experiencia para que se vayan empapando de cómo es la vida y ver si Dios no las ha llamado para la vocación. Ave María Purísima. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.